El incidente. 14 de septiembre de 2019. En una tarde aparentemente común, el distrito residencial al sur de Dallas, Texas, fue sacudido por un evento inesperado. Al llegar, la policía se encontró con una escena que rozaba lo ordinario, una casa silenciosa, sin señales de lucha, pero con rastros sutiles de que algo andaba profundamente mal. No hubo alarmas, ni gritos que rompieran el silencio, solo una inmovilidad inquietante. La dirección corresponde a una casa familiar de 2 pisos, con un jardín bien cuidado y vecinos perplejos señalando a la policía mientras murmuraban: "Nunca imaginamos que algo así pudiera pasar aquí". La víctima, cuya identidad se mantiene reservada por el momento, se encuentra en el interior, inmóvil. El primer peritaje determina que se trata de un caso grave, no es un robo con homicidio, ni un crimen pasional evidente. La tranquilidad del vecindario contrasta con la creciente tensión en las voces de los investigadores alrededor de la escena. A medida que el cerco policial se estrecha, una figura emerge de las sombras de la investigación: Andrew Callen, el principal sospechoso. Aún no se ha difundido un retrato hablado oficial, solo referencias sutiles de vecinos que afirman haber visto a un hombre alto, con chaqueta oscura y manos en los bolsillos, pasando frente a la casa poco antes del suceso. A partir de ahí, como piezas de un tablero invisible, comienzan a moverse los primeros elementos que iluminan el rostro y los posibles motivos detrás de Andrew. Los investigadores destacan la ausencia de señales forenses de ingreso forzado, ninguna puerta rota, ninguna ventana forzada. Esto plantea la primera gran pregunta: ¿cómo entró el autor? ¿Quién permitió que esto sucediera? Y, sobre todo, ¿por qué? Mientras surgen estas preguntas, crece la sensación de que no se trata de un crimen común. La frialdad del método, sin violencia evidente en la ejecución, aunque letal en su resultado, sugiere una premeditación envuelta en un plan calculado. La prensa local, hambrienta de información, ya difunde titulares como "Misterio en Dallas" y "Crimen sin rastro". En entrevistas, el sheriff comenta que el caso es tan enigmático como perturbador, insistiendo en que no hay indicios inmediatos de lo que desencadenó los hechos. La comunidad sigue en estado de shock, dividida entre la curiosidad y el miedo. Si una familia tranquila puede ser blanco de algo así, ¿quién está a salvo del azar? Ese mismo día, comienzan a recolectarse las primeras imágenes de cámaras de seguridad del vecindario. Se solicitan alarmas silenciosas en las casas cercanas. En la comisaría, los investigadores se turnan analizando detalles minúsculos: una sombra captada, la hora exacta registrada por los sensores de movimiento, un posible objeto, quizás dejado en el lugar justo. Estos matices inspiran teorías iniciales: ¿existía un sistema de vigilancia previamente instalado? ¿O alguien ingresó por medios tecnológicos, sin necesidad de forzar la entrada? Por la noche, el tono cambia. El distrito, ahora rodeado por la policía y marcado como un laberinto de huellas investigativas, se convierte en el escenario de una pesquisa que pisa terreno desconocido. La fotógrafa forense destaca: no hubo sangre salpicada por la casa. Extraño en una escena así. Su voz grave resuena sobre superficies aún empapadas de misterio. Para quien escucha, es la confirmación de que algo mucho más allá de un crimen cualquiera se estaba desarrollando ahí, algo con rasgos de precisión quirúrgica. Mientras la policía organiza los testimonios de vecinos, alinea cronologías y monitorea cámaras externas, empieza a emerger una verdad imperceptible: el responsable no actuó por impulso. Hubo planificación. Y la planificación requiere control, un control que puede involucrar acceso privilegiado, información confidencial, recursos técnicos avanzados, en fin, un tipo de poder que trasciende lo físico. En las horas finales del día, una fuente anónima dentro del departamento afirma que hay datos que apuntan a una hipótesis: el crimen pudo haber sido orquestado por alguien con conocimientos tecnológicos. Esta declaración, aún no oficial, enciende una luz roja. La investigación toma entonces un rumbo que parece alejarse de los rastros superficiales y adentrarse en lo indefinido. ¿Quién tenía acceso al sistema?
Cómo manipular cámaras, alarmas, entradas y borrar cada huella de forma impecable. Es ese giro sutil, pero poderoso, el que cierra el capítulo. La conversación se vuelve susurro, los detectives ya no hablan solo del quién, sino del cómo. La respuesta a esa pregunta podría poner el caso de cabeza. Y así, vemos al perito digital cerrar su portátil y levantarse como si presintiera lo que está por venir, nuevas señales, nuevas pistas, la sombra de algo más profundo y peligroso. Lo que aún no saben es que el control de esta trama mortal está lejos de ser simple, y que los próximos capítulos pueden sacudir la narrativa por completo. Pistas y primeras hipótesis. El primer día después del incidente en Dallas terminó con más preguntas que respuestas. Con la escena del crimen sellada y los primeros peritajes apuntando a un método no convencional, los investigadores sabían que enfrentaban un caso poco común, un crimen aparentemente sofisticado. Sin señales de entrada forzada ni violencia explícita. El tiempo se volvía un factor decisivo. Con cada hora que pasaba, se podían borrar rastros digitales, influenciar testigos y perder pruebas para siempre. Durante las primeras 48 horas, el Departamento de Policía de Dallas centró sus esfuerzos en 3 frentes simultáneos: el análisis de la escena, la recopilación de testimonios y el rastreo digital de los eventos previos al crimen. Estos 3 pilares comenzarían a revelar patrones y vacíos que darían forma a la investigación. En el lugar, el trabajo forense avanzó meticulosamente. Cada centímetro de la casa fue fotografiado, escaneado y analizado por los equipos técnicos. Uno de los primeros detalles que llamó la atención fue la ausencia total de huellas dactilares fuera del patrón familiar. Ningún objeto fuera de lugar. Sin señales de entrada forzada. Esto reforzaba la sospecha de que el autor o autores tenían acceso autorizado, o el conocimiento suficiente para burlar los sistemas de seguridad sin dejar rastro. El sistema de cámaras de la calle reveló algo aún más intrigante. A las 16:37, una silueta masculina fue captada caminando tranquilamente por la acera opuesta. La imagen, aunque borrosa, confirma que alguien pasó por allí minutos antes del supuesto horario del crimen. El patrón corporal coincide con la descripción dada por un vecino: estatura media, chaqueta oscura, pasos regulares. Pero no se distingue ningún rostro. Al mismo tiempo, el sistema de alarma de la residencia no registró violaciones. La puerta principal, según el informe técnico, fue abierta con una llave, no forzada. Quienquiera que haya estado allí, tenía medios para entrar sin levantar sospechas. Tras bambalinas, los investigadores comenzaron a rastrear la red de relaciones de la víctima. Familiares, compañeros de trabajo, vecinos y amigos cercanos fueron llamados a declarar. La mayoría describió una vida aparentemente tranquila, sin conflictos recientes, amenazas ni situaciones sospechosas. Pero entre estos relatos surgieron puntos de tensión. Un ex socio comercial fue mencionado por 2 personas distintas como alguien con asuntos no resueltos con la víctima. Otro dato fue una referencia indirecta a un nombre que ganaría fuerza en las etapas siguientes: Andrew Callen. Andrew, aunque aún no declarado oficialmente como sospechoso, ya era mencionado por los investigadores como un elemento de interés. Su historial personal y sus vínculos con la víctima comenzaban a surgir entre los registros y declaraciones. Más importante aún, uno de los teléfonos móviles incautados en la escena reveló un correo electrónico cifrado recibido 2 días antes del crimen, cuyo remitente fue rastreado hasta un servidor vinculado al nombre de Andrew. Esto, por sí solo, no constituía prueba, pero encendía una alerta clara en la línea investigativa. Mientras tanto, el análisis digital reveló algo sutil pero fundamental. Un dispositivo conectado al router de la casa, identificado como un accesorio inteligente de control residencial, mostró una actividad alterada minutos antes del incidente. La hora del ajuste fue a las 16:42, exactamente 5 minutos después del registro de la silueta en las cámaras externas.
El registro muestra comandos inusuales enviados de forma remota, apagado temporal de las cámaras internas y cambio en la configuración de acceso de la cerradura digital. Este detalle, inicialmente inadvertido, se convirtió en una de las claves del giro en la investigación. Los investigadores empezaron a considerar la hipótesis de que el crimen no solo implicaba planificación, sino también conocimientos técnicos avanzados y, aún más importante, acceso al sistema de automatización de la casa. Esto reducía drásticamente el número de posibles responsables. Ya no se trataba de un intruso común. Era alguien que conocía el entorno, los dispositivos y, con toda probabilidad, las rutinas de la víctima. La tensión en el departamento aumentaba a medida que se acumulaban las pruebas digitales. Había algo anormal en cómo todo encajaba, o más bien, en cómo parecía encajar con demasiada facilidad. La simetría de los datos generaba desconfianza. Para uno de los peritos, era como si alguien quisiera guiar a los investigadores hacia una dirección específica, una trampa sutil de pistas plantadas. En las entrevistas siguientes, una testigo clave, una vecina jubilada que tenía la costumbre de anotar movimientos extraños en la calle, reveló haber visto un coche estacionado cerca del lugar 2 veces la semana anterior. Siempre a la misma hora de la tarde. La descripción del vehículo, aunque genérica, coincidía con el registro de un modelo similar en los datos de tráfico de la calle. Cruzando esta información con registros de GPS de teléfonos activos en la zona, los analistas lograron trazar una ruta. Una señal vinculada al número de Andrew Callen estuvo en las cercanías el día anterior al crimen. Este cruce de datos, sumado al correo cifrado y a la alteración de los dispositivos domésticos, empujó a Andrew al centro del tablero. Aún no había pruebas concluyentes, pero la suma de factores comenzaba a pesar. La narrativa, hasta entonces difusa, tomaba una forma más clara. Lo que restaba por entender era el porqué, qué motivaría a alguien con acceso, tiempo y conocimiento a cometer un crimen tan meticuloso. La pregunta, sin embargo, cobraría aún más peso con el descubrimiento siguiente. Durante el barrido digital, uno de los analistas localizó un código oculto en el servidor local de la residencia, asociado a un protocolo de control remoto. El script parecía haber sido activado una sola vez, el día del crimen, minutos antes del cambio en las cámaras. La complejidad del código sugería una autoría de alguien con experiencia no solo en redes, sino en manipulación remota de dispositivos inteligentes residenciales. Este hallazgo abriría la puerta a un nuevo nivel de investigación. El caso ya no se limitaba a lo físico o lo emocional. La posibilidad de un crimen cometido con ayuda de manipulación electrónica colocaba la investigación en un territorio hasta entonces poco explorado, donde líneas de código pueden ser tan letales como cualquier arma. Y es a partir de este descubrimiento que los investigadores comienzan a rediseñar toda la línea de tiempo. Porque si Andrew Callen realmente tenía control sobre el sistema de la casa, ¿qué más pudo haber manipulado? ¿Y hasta dónde se extendía ese control? Estas preguntas no tardarían en revelar nuevas capas de complejidad. Porque lo que nadie esperaba era que Andrew no estaba solo. Pistas y primeras hipótesis. El primer día después del incidente en Dallas terminó con más preguntas que respuestas. Con la escena del crimen sellada y los primeros peritajes apuntando a un método no convencional, los investigadores sabían que enfrentaban un caso poco común, un crimen aparentemente sofisticado. Sin señales de entrada forzada ni violencia explícita. El tiempo se volvía un factor decisivo. Con cada hora que pasaba, se podían borrar rastros digitales, influenciar testigos y perder pruebas para siempre. Durante las primeras 48 horas, el Departamento de Policía de Dallas centró sus esfuerzos en 3 frentes simultáneos: el análisis de la escena, la recopilación de testimonios y el rastreo digital de los eventos previos al crimen. Estos 3 pilares comenzarían a revelar patrones y vacíos que darían forma a la investigación. En el lugar, el trabajo forense avanzó meticulosamente. Cada centímetro de la casa fue fotografiado, escaneado y analizado por los equipos técnicos.
Uno de los primeros detalles que llamó la atención fue la ausencia total de huellas dactilares fuera del patrón familiar. Ningún objeto fuera de lugar. Sin señales de entrada forzada. Esto reforzaba la sospecha de que el autor o autores tenían acceso autorizado o el conocimiento suficiente para burlar los sistemas de seguridad sin dejar rastro. El sistema de cámaras de la calle reveló algo aún más intrigante. A las 16:37, una silueta masculina fue captada caminando tranquilamente por la acera opuesta. La imagen, aunque borrosa, confirma que alguien pasó por allí minutos antes del supuesto horario del crimen. El patrón corporal coincide con la descripción dada por un vecino: estatura media, chaqueta oscura, pasos regulares. Pero no se distingue ningún rostro. Al mismo tiempo, el sistema de alarma de la residencia no registró violaciones. La puerta principal, según el informe técnico, fue abierta con una llave, no forzada. Quienquiera que haya estado allí, tenía medios para entrar sin levantar sospechas. Tras bambalinas, los investigadores comenzaron a rastrear la red de relaciones de la víctima. Familiares, compañeros de trabajo, vecinos y amigos cercanos fueron llamados a declarar. La mayoría describió una vida aparentemente tranquila, sin conflictos recientes, amenazas ni situaciones sospechosas. Pero entre estos relatos surgieron puntos de tensión. Un socio comercial fue mencionado por dos personas distintas como alguien con asuntos no resueltos con la víctima. Otro dato fue una referencia indirecta a un nombre que ganaría fuerza en las etapas siguientes: Andrew Callen. Andrew, aunque aún no declarado oficialmente como sospechoso, ya era mencionado por los investigadores como un elemento de interés. Su historial personal y sus vínculos con la víctima comenzaban a surgir entre los registros y declaraciones. Más importante aún, uno de los teléfonos móviles incautados en la escena reveló un correo electrónico cifrado recibido 2 días antes del crimen, cuyo remitente fue rastreado hasta un servidor vinculado al nombre de Andrew. Esto, por sí solo, no constituía prueba, pero encendía una alerta clara en la línea investigativa. Mientras tanto, el análisis digital reveló algo sutil pero fundamental. Un dispositivo conectado al router de la casa, identificado como un accesorio inteligente de control residencial, mostró una actividad alterada minutos antes del incidente. La hora del ajuste fue a las 16:42, exactamente 5 minutos después del registro de la silueta en las cámaras externas. El registro muestra comandos inusuales enviados de forma remota, apagado temporal de las cámaras internas y cambio en la configuración de acceso de la cerradura digital. Este detalle, inicialmente inadvertido, se convirtió en una de las claves del giro en la investigación. Los investigadores empezaron a considerar la hipótesis de que el crimen no solo implicaba planificación, sino también conocimientos técnicos avanzados y, aún más importante, acceso al sistema de automatización de la casa. Esto reducía drásticamente el número de posibles responsables. Ya no se trataba de un intruso común. Era alguien que conocía el entorno, los dispositivos y, con toda probabilidad, las rutinas de la víctima. La tensión en el departamento aumentaba a medida que se acumulaban las pruebas digitales. Había algo anormal en cómo todo encajaba, o más bien, en cómo parecía encajar con demasiada facilidad. La simetría de los datos generaba desconfianza. Para uno de los peritos, era como si alguien quisiera guiar a los investigadores hacia una dirección específica, una trampa sutil de pistas plantadas. En las entrevistas siguientes, una testigo clave, una vecina jubilada que tenía la costumbre de anotar movimientos extraños en la calle, reveló haber visto un coche estacionado cerca del lugar 2 veces la semana anterior. Siempre a la misma hora de la tarde. La descripción del vehículo, aunque genérica, coincidía con el registro de un modelo similar en los datos de tráfico de la calle. Cruzando esta información con registros de GPS de teléfonos activos en la zona, los analistas lograron trazar una ruta. Una señal vinculada al número de Andrew Callen estuvo en las cercanías el día anterior al crimen.
Este cruce de datos, sumado al correo cifrado y a la alteración de los dispositivos domésticos, empujó a Andrew al centro del tablero. Aún no había pruebas concluyentes, pero la suma de factores comenzaba a pesar. La narrativa, hasta entonces difusa, tomaba una forma más clara. Lo que restaba por entender era el porqué, qué motivaría a alguien con acceso, tiempo y conocimiento a cometer un crimen tan meticuloso. La pregunta, sin embargo, cobraría aún más peso con el descubrimiento siguiente. Durante el barrido digital, uno de los analistas localizó un código oculto en el servidor local de la residencia, asociado a un protocolo de control remoto. El script parecía haber sido activado una sola vez, el día del crimen, minutos antes del cambio en las cámaras. La complejidad del código sugería una autoría de alguien con experiencia no solo en redes, sino en manipulación remota de dispositivos inteligentes residenciales. Este hallazgo abriría la puerta a un nuevo nivel de investigación. El caso ya no se limitaba a lo físico o lo emocional. La posibilidad de un crimen cometido con ayuda de manipulación electrónica colocaba la investigación en un territorio hasta entonces poco explorado, donde líneas de código pueden ser tan letales como cualquier arma. Y es a partir de este descubrimiento que los investigadores comienzan a rediseñar toda la línea de tiempo. Porque si Andrew Callen realmente tenía control sobre el sistema de la casa, ¿qué más pudo haber manipulado? ¿Y hasta dónde se extendía ese control? Estas preguntas no tardarían en revelar nuevas capas de complejidad. Porque lo que nadie esperaba era que Andrew no estaba solo. Rompiendo el código. La introducción del nombre de Elisa Monroe en la investigación marcó un giro en el rumbo de la pesquisa. Con antecedentes compartidos con Andrew Callen, familiaridad con los sistemas de automatización utilizados en el lugar del crimen y un historial técnico que incluía modificaciones no autorizadas en proyectos anteriores. Ella se convertía, silenciosamente, en una pieza clave para reconstruir el caso. Pero hasta ese momento, su mención era aún tenue, fragmentos en correos antiguos, sospechas cruzadas, comentarios vagos sobre fallos en protocolos. Faltaba una conexión concreta. Fue en ese punto que los peritos digitales intensificaron el rastreo en los dispositivos de red incautados. El objetivo era identificar el origen del protocolo falsificado que había sido utilizado para simular el control remoto de la casa. Ese código, inicialmente detectado como procedente de una fuente asociada a Andrew, mostraba pequeñas anomalías, instrucciones redundantes, una firma de cifrado levemente desalineada con los patrones que él solía usar. Eran señales mínimas, pero suficientes para levantar dudas entre los expertos. Al aplicar técnicas de análisis forense inverso, los investigadores encontraron lo que parecía ser una estructura deliberadamente camuflada, líneas de código insertadas en un script externo, alojado en un servidor temporal que había sido activado solo durante 9 minutos, el tiempo justo para ejecutar los comandos de desactivación de cámaras y alteración de la cerradura digital de la vivienda. Ese servidor, aunque ya inactivo, había dejado un registro en uno de los sistemas de caché utilizados por una operadora de Internet regional. Y fue ese fragmento de tráfico el que reveló una dirección IP previamente asociada a un espacio de coworking ubicado en el centro de Dallas. Al revisar los registros de acceso al edificio, un nombre volvió a aparecer: Elisa Monroe. Ella estuvo en ese lugar al menos 3 días durante la semana del crimen, con entradas registradas por la mañana y salidas al inicio de la noche. La coincidencia de fechas con la activación del servidor despertó aún más interés. Con esta información en mano, los investigadores obtuvieron autorización judicial para examinar los dispositivos utilizados por Elisa durante sus sesiones de trabajo en ese espacio. Un portátil, incautado discretamente, se convirtió en el nuevo centro del análisis forense. El equipo de peritos, al examinar el equipo, encontró lo que parecía ser una partición oculta. Dentro de ella, almacenado en un directorio disfrazado, había un entorno de desarrollo virtual con vestigios de código idéntico al protocolo falsificado utilizado en el crimen.
Además, los registros internos mostraban pruebas simuladas realizadas semanas antes, utilizando un sistema de automatización residencial genérico, pero con respuestas similares al modelo instalado en la casa de la víctima. Ya no se trataba de una sospecha. A partir de ese momento, la narrativa se reconfiguraba. La figura de Andrew Cullen, antes vista como protagonista de la manipulación, comenzaba a asumir otra dimensión. Tal vez era el blanco ideal de una operación elaborada para desviar la atención. Alguien con historial técnico, con vínculo directo con la víctima y, sobre todo, con conocimientos suficientes como para parecer culpable. Y Elisa, al parecer, sabía exactamente cómo construir esa ilusión. ¿Pero por qué? La respuesta, o al menos parte de ella, surgió de los registros internos de la antigua empresa donde los tres habían trabajado. Durante el desarrollo del proyecto de automatización, hubo una disputa interna por la autoría de un componente esencial del sistema, el módulo de control remoto. Según correos corporativos y comunicaciones documentadas, Elisa creía que sus aportes habían sido apropiados por Andrew y por la víctima, quien en ese momento actuaba como gerente técnico del proyecto. La disputa, aunque acallada por la dirección, nunca fue realmente resuelta. Elisa dejó la empresa poco después, mientras los demás permanecieron. Ahora, años más tarde, el mismo módulo era manipulado con precisión quirúrgica para ejecutar un crimen sin rastros aparentes. La coincidencia era demasiado perturbadora como para ser ignorada. La investigación entró entonces en una fase crítica, reconstruir no solo los eventos del 14 de septiembre, sino también los meses previos, con foco en cada movimiento de Elisa Monroe. En medio de esta nueva etapa, el equipo identificó un patrón. Dispositivos vinculados al mismo sistema de automatización presentaron fallas técnicas similares en otras dos residencias de la ciudad, en fechas distintas. No se reportaron delitos en esos casos, pero el patrón de actividad se repetía. Pequeñas interrupciones, registros incompletos, comandos no autorizados. Era como si alguien estuviera probando los límites del sistema, en tiempo real. Estas fallas abrieron una nueva hipótesis: el crimen en Dallas tal vez no fue un acto aislado, sino parte de una secuencia cuidadosamente construida para simular una forma de control invisible. Una operación en la que la tecnología era la principal herramienta, pero también la principal cortina de humo. Con los datos finalmente reunidos, los investigadores regresaron al punto de partida, el momento en que las cámaras de la casa fueron desactivadas. Un segundo análisis del flujo de datos reveló algo que había pasado desapercibido: el comando de apagado no fue enviado una sola vez, sino duplicado, con un intervalo de 7 segundos. El primero provenía del servidor vinculado a Elisa. El segundo, de una dirección aún no identificada. Esto indicaba que había alguien más involucrado. Y que el control no estaba solo en manos de Elisa. Había otra persona en juego. La reversión. Hasta este punto, la investigación avanzaba con precisión creciente. La implicación de Elisa Monroe parecía cada vez más evidente: acceso técnico, motivo, recursos y, ahora, pruebas digitales que conectaban directamente su entorno de trabajo con la manipulación del sistema que condujo al crimen. Pero los investigadores sabían, en casos tan meticulosos, donde la tecnología es usada como arma y camuflaje, que rara vez todo es lo que parece. El descubrimiento de 2 comandos de apagado enviados al sistema de automatización de la casa cambió por completo el rumbo de la investigación. El primero, como ya se había establecido, provenía de un servidor temporal controlado por Elisa. El segundo, sin embargo, se originaba desde una dirección IP enmascarada, con ubicación inicial apuntando a una red privada fuera de los Estados Unidos. El intervalo entre ambos comandos, apenas 7 segundos, era insuficiente para una reacción humana común. ¿Alguien había anticipado lo que Elisa haría, o estaba coordinándose con ella? Esa posibilidad dio lugar a un nuevo escenario: el crimen podría haber sido una acción conjunta. Un trabajo en 2 niveles, una autora técnica visible y otro operador más oculto, que habría asegurado redundancia en el control.
Esto explicaría el grado de precisión en el momento del crimen y, sobre todo, la duplicidad del protocolo, algo que inicialmente desconcertó a los analistas forenses. La investigación se centró entonces en buscar conexiones externas en los registros de comunicación digital. Se analizaron conversaciones cifradas, accesos a redes privadas e historiales de navegación anonimizados. Y fue durante esta fase que surgió un nuevo nombre, hasta entonces ausente de todo el proceso, Jonas R. Feldman. Jonas fue socio comercial de Elisa, actuando como consultor en seguridad de datos. Ambos colaboraron durante al menos 2 años en una startup dedicada al desarrollo de tecnologías antifraude para dispositivos domésticos. Un proyecto prometedor que terminó abruptamente tras un desacuerdo sobre la propiedad intelectual del código. Poco después, la empresa fue disuelta. Los registros, sin embargo, mostraban que Jonas mantuvo acceso a parte del entorno de desarrollo original, algo que solo salió a la luz gracias al rastreo de antiguos logs en servidores olvidados. Lo más perturbador fue el descubrimiento de un servidor intermedio vinculado a una dirección cifrada, la misma utilizada para enviar el segundo comando a la casa de la víctima. Ese servidor, a diferencia de los demás, utilizaba una arquitectura distinta, similar a la que Jonas había presentado años antes en conferencias técnicas. Era como si su huella digital estuviera impresa allí, en los bastidores de la operación. Este hallazgo obligó a reevaluar los eventos bajo una nueva luz, y si Elisa había creado el entorno técnico inicial, pero la ejecución real había sido manipulada por Jonas, ¿con fines propios? O peor aún, ¿y si ella misma había sido inducida a colaborar con alguien que tenía planes más amplios que una simple venganza personal? La policía decidió entonces vigilar de cerca los movimientos de Elisa. En pocos días, se observó un comportamiento inusual, visitas frecuentes a una cafetería específica, donde siempre utilizaba el mismo portátil, conectándose a redes públicas. El equipo de ciberinvestigación instaló un sistema de escucha legal, capaz de capturar metadatos de sus conexiones. Y fue por ese canal que interceptaron el envío de un archivo cifrado, nombrado únicamente como Archive-RX. Ese archivo, interceptado durante la transferencia, resultó ser un paquete de datos con registros antiguos, intercambios de mensajes, logs de acceso y fragmentos de código en desarrollo. Entre los elementos analizados, un mensaje en texto claro llamó la atención: si algo ocurre, todo estará aquí. El origen del archivo apuntaba a Elisa, pero el destino final era un servidor vinculado a una cuenta anónima, rastreable hasta una dirección compatible con la de Jonas. Ese gesto, el envío intencional de pruebas, parecía indicar que Elisa comenzaba a protegerse. Quizás, al darse cuenta de que estaba siendo utilizada como pieza en algo más grande, intentaba ahora reconstruir su propio camino. El contenido del archivo sugería que sabía más de lo que había revelado, y que los límites de su responsabilidad en el crimen podían ser diferentes a lo que todos presumían. Una vez más, el caso daba un giro. El enfoque de la investigación se desplazaba, de un conflicto técnico y personal a una posible conspiración que involucraba manipulación de sistemas, control de datos y, posiblemente, intereses financieros o sabotaje industrial. Jonas, hasta entonces ausente del radar, se convertía ahora en un nuevo centro de gravedad. Pero lo que los investigadores aún no sabían era que quedaba un último eslabón, oculto entre los registros, una capa bajo la superficie donde todas las piezas finalmente encajarían. Desenlace y justicia. El descubrimiento de la implicación de Jonas R. Feldman arrojó nueva luz sobre el caso. Hasta entonces, la investigación giraba en torno a Elisa Monroe, con Andrew Cullen como el sospechoso ideal de un crimen cuidadosamente escenificado mediante medios digitales. Pero la entrada de Jonas en la ecuación, oculto tras servidores enmascarados, movimientos digitales sutiles y rastros de código que solo los expertos más atentos lograron identificar, desmontó lo que antes parecía un caso resuelto. El análisis del archivo cifrado enviado por Elisa, titulado Archive-RX, fue el punto de inflexión.
En él no solo se encontraban los registros de interacciones técnicas entre ella y Jonas, sino también mensajes internos intercambiados a través de un sistema de correo autohospedado que Jonas operaba clandestinamente. Aunque las comunicaciones estaban protegidas con cifrado avanzado, los metadatos revelaban un patrón claro de coordinación, llamados para pruebas, fechas de simulación y hasta discusiones sobre cómo ocultar registros de acceso. Elisa no era inocente, pero el material indicaba una línea difusa entre complicidad y manipulación. La investigación avanzó con el apoyo de agencias federales especializadas en delitos cibernéticos. La cadena de rastreo llevó a los agentes a un pequeño centro de datos en Virginia, donde Jonas había alquilado servidores bajo identidades falsas, conectándose mediante redes descentralizadas para mantener el anonimato. A partir de ahí, los investigadores lograron mapear no solo las acciones del día del crimen, sino también movimientos anteriores, como pruebas en otras residencias y la creación de un sistema paralelo de control, diseñado para simular vulnerabilidades que, en teoría, no existían. La motivación, como se confirmó en los autos, iba más allá de una venganza personal. Jonas pretendía utilizar el crimen como parte de un golpe mayor, un plan para desacreditar la tecnología de automatización residencial de competidores y lanzar su propio producto, promovido como a prueba de intrusiones invisibles. La muerte de la víctima, precisamente uno de los creadores de la base de dicho sistema, era tanto simbólica como estratégica. Elisa, con su historial de resentimientos, se convirtió en el instrumento ideal para dar veracidad al plan. Andrew, el chivo expiatorio perfecto. La acusación formal se presentó en febrero de 2020. Jonas R. Feldman fue detenido en una operación coordinada mientras intentaba cruzar la frontera con equipos de criptografía y documentos falsos. El material incautado en su poder consolidó las pruebas ya reunidas, scripts de invasión, planes de marketing para el nuevo producto y una secuencia detallada de acciones relacionadas con el caso de Dallas. Elisa Monroe fue arrestada días después, cooperando con la justicia a cambio de una reducción de pena. Su testimonio fue crucial para confirmar el vínculo entre los comandos duplicados y el plan de ejecución. Admitió haber participado en las pruebas y en la creación del protocolo alternativo, pero negó su implicación directa en el crimen final. El tribunal consideró su participación activa, aunque influenciada y parcial. Fue condenada a 8 años de prisión por coautoría y violación de sistemas protegidos. Andrew Callen, inicialmente señalado como principal sospechoso, fue exonerado oficialmente tras la reconstrucción digital del crimen y la comprobación de la falsificación de su identidad digital. El impacto del caso en su vida fue devastador. Durante el juicio, expertos alertaron sobre los riesgos de la manipulación digital y la facilidad con que un individuo técnicamente expuesto puede ser transformado en villano mediante narrativas digitales cuidadosamente construidas. El caso, cerrado con 3 condenas y más de 3.000 páginas de pruebas, fue registrado como uno de los primeros crímenes domésticos en Estados Unidos ejecutado mayoritariamente por medios digitales. Más que un homicidio, fue una advertencia sobre el nivel de vulnerabilidad invisible que impone la hiperconectividad. Como consecuencia, el legislativo texano aprobó en 2021 una serie de reformas sobre la seguridad de datos residenciales. Los llamados protocolos invisibles, comandos digitales no monitoreados, pasaron a clasificarse como de alto riesgo, exigiendo doble cifrado y notificaciones obligatorias al usuario final. Las empresas tecnológicas, presionadas por el caso, reestructuraron su comunicación con los consumidores sobre los riesgos reales de la automatización doméstica. Pero, por encima de todo, lo que permanece es la lección sobre cómo el control puede ejercerse sin presencia física, sin armas convencionales, sin siquiera una palabra. Un control silencioso, letal, disfrazado en líneas de código e interfaces invisibles que escapan a la vista común. El caso de Dallas es un hito de cómo puede manipularse la confianza digital, y cómo, a veces, la amenaza más peligrosa es aquella que no deja rastro.